Continuación, comentario Levítico capítulo 1. ¿No sería maravilloso si nosotros consideráramos cada uno de nuestras comidas como una ofrenda de paz a Dios y pasáramos nuestro tiempo a la mesa en comunión con Él y los unos con los otros? Sin Cristo no puede haber paz. Requirió la sangre de la cruz para que el problema del pecado quedara resuelto de una vez por todas. La ofrenda por el pecado, Cristo hecho pecado por nosotros. 4. No había ofrenda por el pecado abiertamente deliberado. Números 15, 30 y 31. Pero había provisión para los pecados de ignorancia. Nótese que la sangre tenía que rociarse delante del velo, versículo 6, y aplicarse a los cuernos del altar, versículo 7, lo cual muestra la seriedad del pecado. En los versículos 3 al 12 tenemos las instrucciones en cuanto a los pecados del sacerdote. En los versículos 13 al 21 aparecen las instrucciones por los pecados de toda la congregación. Nótese que se exigía por ambos el mismo sacrificio. Los pecados de un sacerdote, siendo el ungido de Dios, eran iguales a los de la nación entera. En los versículos 22 al 26 tenemos las regulaciones para los gobernantes y en los versículos 27 al 35 las regulaciones por el pueblo común. La ofrenda entonces dependía del estatus y responsabilidad de quien quebrantaba la ley de Dios. Nótese que el sacrificio no se quemaba en el altar de bronce. Se llevaba fuera del campamento y quemaba en un lugar limpio. Esto nos recuerda Hebreos 13, 11 al 13 y del hecho de que Cristo fue crucificado fuera del campamento, rechazado por la nación que vino a salvar. El paralelo del Nuevo Testamento con la ofrenda por el pecado están en 2 Corintios 5:21, donde se nos dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Véase también 1 Pedro 2:24. Es maravilloso ver que incluso el ofrendante más pobre podía ofrecer por el pecado, porque en 5:7 se nos dice que Dios aceptaba tórtolas o palominos. Este fue el humilde sacrificio que trajeron José y María, Lucas 2:24, mostrando la pobreza de la familia de nuestro Señor. La ofrenda por transgresión, Cristo pagó la deuda del pecado. 5:1 al 6:7. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por transgresión están muy relacionadas. Es más, son cuadros de dos aspectos de la muerte de Cristo por los pecadores perdidos. La ofrenda por el pecado se refiere al pecado como parte de la naturaleza humana, el hecho de que todos son pecadores, mientras que la ofrenda por la transgresión enfatiza los actos individuales del pecado. Usted notará en las ofrendas por transgresión que los ofensores tenían que hacer restitución por lo cometido. 5:16, 6, 4 al 5. Esta ofrenda nos recuerda que el pecado es costoso y que donde hay verdadero arrepentimiento hará restitución y pago. En 5:14 al 19 tenemos en énfasis en las
transgresiones contra Dios, mientras que en 6:1-7 es a las transgresiones contra otros. En ambos casos se miraba el pecado como una deuda que pagar. Y por supuesto, al final, Cristo consumó y pagó la deuda. Es interesante notar el orden de estos sacrificios según aparece en la Biblia. Dios empieza con el holocausto, la completa consagración de su Hijo a la obra de la redención, porque es aquí donde empieza el plan de la salvación en la eternidad del pasado. Pero desde el punto de vista humano el orden es inverso. Primero nos vemos como habiendo cometido pecado de varias clases y nos damos cuenta de que estamos en deuda con Dios y con el hombre. Esta es la ofrenda por las transgresiones, pero conforme continúa la obra de convicción, nos damos cuenta de que somos pecadores. Nuestra misma naturaleza es pecadora. Esta es la ofrenda por el pecado. Entonces el Espíritu Santo nos revela a Cristo, el único que hizo la paz mediante la sangre en la cruz, y descubrimos la ofrenda de paz al crecer en la gracia. Llegamos a comprender las perfecciones de nuestro Señor y que somos aceptos en el amado. Esta es la ofrenda vegetal. El resultado de todo esto debe ser nuestra completa consagración al Señor. El holocausto. Hoy no necesitamos sacrificios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 10:14. Amén. Levítico capítulo 2. Las ofrendas. 1-4. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite.